Hola amigos de YouTube, en el vídeo de hoy nos saldremos un poco de lo que trata el canal, pues como ya lo mencionamos anteriormente, será una creepypasta, sin más que decir, comencemos. Hoy me levanté muy ansioso, pues comenzaba mis vacaciones de verano, y qué mejor manera de hacerlo que ir a pasar unos días donde mi abuela junto con mi hermano, a pesar que la abuela vivía a 2 horas de nuestra ciudad, no me aburriría en el viaje, pues sabía que en la ciudad donde ella vive también están algunos amigos, con los que me llevo muy bien. Llegó la hora de irnos, las maletas estaban ya en el auto, mientras viajaba me quedé dormido así que no sentí el viaje. Por fin llegamos a la casa de la abuela, una casa enorme y que tenía muchas antigüedades, eso no me extrañó pues ya sabía que a la abuela le gustaba coleccionar objetos viejos. Después de unos minutos de instalarnos en el lugar mi madre se fue. Tras horas y horas de juego con mi hermano, nos dimos cuenta de algo que no me había percatado. En la parte de atrás de la casa, cruzando un pequeño patio había lo que parecía ser las ruinas de una vieja casa. Le pregunté a mi abuela si sabía a quién perteneció alguna vez esos viejos escombros, pero ella me dijo que no lo sabía, que ella compró la casa hace algunos años y que solo le dijeron que si quería podía tumbar aquellas viejas estructuras, pero que ella decidió usar esa vieja casa como una pequeña bodega. Entonces no le tomé importancia y seguimos jugando con mi hermano. Ya había llegado la noche, cuando mi hermano me levantó de la cama. Yo muy molesto le iba a reclamar pero me hizo señales de que no dijera nada. Entonces empecé a escuchar unos fuertes ruidos, como si alguien estuviera golpeando maderas viejas. Los ruidos venían de aquella casa vieja. Mi hermano estaba muy asustado y le dije que se tranquilizara, que solo eran sonidos emitidos por las maderas viejas de esa casa. Llegó la mañana, y yo seguía preguntándome qué era lo que emitía realmente esos horribles ruidos. Entonces se me ocurrió algo: invitar a unos 2 amigos a que vinieran a pasar el rato, y entonces ir a explorar aquellos viejos escombros. Pedí permiso a la abuela y los llamé. Empezamos a jugar con la pelota hasta que mi abuela llevó a mi hermano a comprar unas cosas en el supermercado. Entonces aprovechamos para ir al patio de atrás y explorar esa casa. No había mucho que ver, las paredes despintadas y a punto de caerse, pero sostenidas por pilares de madera vieja, un cuarto lleno de objetos que alguna vez usó mi abuela. Entonces pensé que no había nada más que hacer, y justo antes de decirle a mis amigos que volviéramos a la casa, uno de ellos gritó: «Vengan un momento». Entonces fue cuando nos dimos cuenta que había una puerta muy vieja que no habíamos abierto, ya que la curiosidad nos desesperaba. Intentamos abrir aquella puerta pero no pudimos, era obvio que ni siquiera mi abuela había podido abrirla. Entonces tomamos un trozo de madera que había caído de las estructuras, lo tomamos firmemente y a la cuenta de 3 lo golpeamos contra la puerta. Esta no se abrió, sino que cayó rota y nosotros quedamos confundidos, pues en aquel cuarto habían muchos machetes colgados en una pared, junto con una serie de palas y costales viejos. Además había un fuerte olor desagradable. Cuando sentimos que la abuela estaba llegando levantamos la puerta y la arrimamos al cuarto, y salimos corriendo del lugar. La tarde cayó y me encontraba observando el cielo desde la ventana del cuarto en el que nos encontrábamos con mi hermano, cuando me percaté de que en el patio había un hombre mayor sosteniendo una pala y con su ropa manchada de sangre. Yo me asusté mucho, pues me observaba fijamente. Entonces me armé de valor y bajé al patio a ver si era un conocido de la abuela o un ratero que se metió a la casa, pero cuando abrí la puerta que da al patio me sorprendí al ver que no había nadie, solo esos escombros. Después de eso, yo no dije nada, saqué mi laptop que había traído y empecé a investigar en internet. Puse el nombre de la ciudad donde vive mi abuela, y no salía nada fuera de lo normal, solo lo mismo de siempre. La historia de cómo se creó la ciudad, etc. Tras un largo instante de mover el mouse buscando información, encontré un artículo que decía: una gran tragedia. Empecé a leer y quedé impactado, ya que decía que en aquella ciudad vivía un hombre muy serio y de mal carácter. Era conocido como el amargado de la ciudad. Todo aquel que pasaba por su casa, sentía una extraña sensación, y siempre se veía aquel hombre en la ventana de su casa, observando que nadie trate de entrar. A todos daba miedo. Un día una niña salió de su casa a comprar en la tienda pero jamás volvió. Su madre desesperada empezó a buscarla junto a la policía pero jamás se la halló. Lo mismo empezó a suceder con los demás niños, salían y jamás volvían. Los habitantes de la ciudad empezaron a dudar, ya que todos los niños desaparecidos tenían un destino al cual llegar, pero para llegar allí debían pasar por la casa de aquel extraño hombre.
Entonces empezaron a surgir rumores, los cuales decían que aquel hombre una vez fue un padre, pero que su hijo murió asesinado por un ratero que había entrado a su casa. Desde entonces el hombre desconfió de la sociedad y enloqueció, empezaba a secuestrar a los niños que pasaban por su casa, para asesinarlos y enterrarlos en su jardín. Después de esto, una noche un grupo conformado por los padres de los desaparecidos, entró a esa casa, ataron al viejo que trataba de detenerlos, e inspeccionando la casa, hallaron un cuarto en donde ponía a los niños después de secuestrarlos, y con un machete los mataba, luego los colocaba en costales y con una pala los enterraba en su jardín. Entonces los padres, horrorizados tras ver lo que había pasado con sus hijos, prendieron fuego a la casa, junto con ese hombre dentro. Desde entonces pasó mucho tiempo hasta que, los escombros que quedaron de esa casa junto con el terreno en donde ésta se encontraba, fueran vendidos. Tras leer esto no podía creer que mi abuela había sido quien compró el terreno, que aquella casa perteneció a ese hombre demente, y que a quien vi en el patio fue a su fantasma. Entonces di la vuelta y me di cuenta que mi abuela también había leído el artículo. Ella quedó en shock, luego yo la pregunté por qué se veía tan angustiada, y me dijo que yo no era el único que había visto a aquel hombre. Me contó que desde que la casa se quemó, se lanzó una maldición la cual decía que aquel hombre aún rondaba por los escombros de su casa y no se iría, pues es su casa y nadie más puede entrar. Dijo que desde que compró el terreno junto con mi abuelo, veían al hombre caminar por el patio. Cuando su casa ya se construyó, todas las noches se sentía como si alguien estuviera botando las cosas de la cocina. A veces se aparecía y gritaba que nadie más puede entrar en su propiedad y que todos morirán. Entonces escuchamos un grito proveniente de atrás. Era mi hermano que, jugando, vio como un hombre se le apareció y le dijo que se largara. Fui corriendo, lo tomé, le dejé junto a mi abuela y dije: vayan a traer las maletas, nos vamos de aquí. Llamé a mi madre, le dije que venga lo más rápido posible, que nos tenemos que ir junto con la abuela. Justo antes de que abramos la puerta para marcharnos, sentí como alguien me tomaba de las piernas y me arrastraba hasta esa casa. Luego me empujaron a ese cuarto. Intenté huir, pero aquella puerta vieja había vuelto a la normalidad y se cerró. Yo no podía dejar de llorar y pedir ayuda. Entonces fue cuando una voz me dijo: no importa lo que hagas, nadie te salvará ahora. Giré para ver quién era, solo vi unos niños sin ojos detrás de mí, luego vi cómo se desvanecían y, de pronto aparecía aquel hombre sosteniendo un machete y diciendo: esto te pasa por entrar en mi casa. Después de esto me desmayé. Milagrosamente, me levanté vivo, no me había matado, estaba bien, solo era un sueño, pensé. Cuando me di cuenta que aún me encontraba en ese cuarto, intenté abrir la puerta pero no podía, no importaba lo que intentara, no se abría con nada. Luego, ya sin fuerzas, grité desesperadamente y me di cuenta que había una nota tirada en el piso. La tomé y la abrí y lo que decía adentro me heló la sangre. La nota decía: te dejé vivir, pero ahora no podrás salir, no volverás a ver a nadie, estás condenado a estar aquí por el resto de tu vida. Desde entonces estoy aquí desesperado, sin comida, sin agua, sin nadie. Me pregunto qué pasó con mi familia. Solo quiero pedirte una cosa: ayuda. Esperamos que el video te haya gustado. No olvides suscribirte para más videos. Somos Hablando de lo Paranormal. Hasta la próxima.